Adolfo García Sastre es catedrático de Medicina y Microbiología y uno de los principales expertos a nivel mundial sobre virus respiratorios. Este burgalés, doctor honoris causa por la Universidad de Burgos, dirige el Instituto Global de Salud y Patógenos Emergentes en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York, uno de los centros de investigación más reconocidos a nivel internacional. Con cientos de publicaciones científicas relevantes a sus espaldas, su trabajo se ha centrado sobre todo en la gripe, para intentar conocer los factores que la convierten en una enfermedad más grave o más leve. Ana Fernández Sesma, nacida en Cáceres, es otra de las figuras científicas relevantes de nuestro país. Catedrática de Microbiología y Enfermedades Infecciosas en la prestigiosa Facultad de Medicina del Monte Sinaí de Nueva York, ha sido premiada como mejor mentora de investigadores postdoctorales en su institución. Aunque ha sido reconocida sobre todo por sus avances en la pelea contra el virus dengue, también ha trabajado con el VIH, el Zika o la gripe, siendo una eminencia a nivel global. Este matrimonio de virólogos se trasladó a Nueva York en 1991 y viven en Estados Unidos desde entonces. Bueno, buenos días, Adolfo y Ana. Lo primero es daros las gracias por hacernos un hueco y mantener una entrevista, una charla, que sabemos que tenéis mucho trabajo allí en Nueva York. Así que buenos días y aquí buenos días también. Buenos días. Buenos días. Bueno, como hemos anunciado, esta entrevista al final les va a servir de tutoría a los chicos, a los alumnos y a las alumnas de secundaria y bachillerato. Además, bueno, pues al estar en el canal de YouTube del Colegio La Salle de Burgos, pues también será vista por muchas familias y por gente de otros colegios que quieran, bueno, pues que quieran visionar esta entrevista, ¿no? Lo fundamental es que el tema del coronavirus es un tema totalmente de actualidad y que además genera mucha incertidumbre entre todos, entre los alumnos y entre las familias, entre todas las personas. Entonces, muchas de las preguntas que os voy a hacer a lo largo de esta entrevista, bueno, pues han sido pensados tanto por nuestros alumnos, que he ido yo pasando por clase y los tutores me han ido mandando muchas preguntas de los alumnos, y también por las redes sociales del colegio. Entonces, lo primero de todo es que al ser vosotros dos prestigiosos virólogos, pues lo importante es saber cómo trabaja un virólogo y qué es el comportamiento, cómo estudian el comportamiento de los virus. Bueno, pues voy a empezar yo, vamos a ir respondiendo al azar. Y sí, bueno, los virólogos, de la forma que trabajamos, tenemos que usar herramientas que estén disponibles, porque los virus en teoría no se ven, claro. Entonces tenemos que usar herramientas tanto moleculares, de biología molecular, como también de cultivos celulares que se puedan hacer en el laboratorio, donde nosotros podemos hacer unas infecciones controladas, podemos pues analizar distintas componentes del virus y cómo infectar las células. Y bueno, pues es un trabajo de muchos años, hay que prepararse mucho, pero usamos lo que se llaman modelos, y pueden ser modelos celulares, modelos animales, y analizamos un poquito los componentes pues, del virus y además cómo responden las células, que en teoría es lo que sucede en el huésped que se infecta. Y en la sociedad nos hablan, o las noticias hablan de un poco de los nombres que igual generan confusión o no están del todo claros. COVID, coronavirus, SARS-CoV-2, ¿cuál es la diferencia entre todos esos términos? Bueno, esta pregunta la recojo yo. Los coronavirus son un grupo muy diverso de virus. No solo es un virus, son muchos y son muy diversos. Causan infecciones en muchos tipos de animales y también en humanos. Y en animales, sobre todo, hay coronavirus que son importantes porque causan problemas en animales domésticos. Por ejemplo, hay coronavirus de cerdos, hay coronavirus de aves, hay coronavirus de gatos, y causan un tipo de enfermedad muy distinta dependiendo del coronavirus. Hay coronavirus que causan gastroenteritis, hay coronavirus que causan infecciones respiratorias, hay coronavirus que causan peritonitis, algunos que causan problemas reproductivos, es decir, es un grupo muy variado de virus. Dentro de los coronavirus están lo que llamamos coronavirus humanos, que son los que infectan a humanos, y de ellos conocemos 4 que son comunes en humanos y que han estado con nosotros durante mucho tiempo,
que causan problemas respiratorios, pero de catarros comunes normalmente, que es lo que se refiere como virus que causan el catarro común, y esos son los 4 coronavirus que han estado con nosotros durante mucho tiempo. Y luego están los coronavirus que dan más problemas, que el primero que nos encontramos fue el primer SARS que hubo, el SARS coronavirus, que causó problemas en el 2003, que saltó de murciélagos a humanos, pero que se pudo parar y causaba síndromes quizá muy parecidos a este nuevo SARS-CoV-2 o SARS coronavirus 2, pero incluso más letales, pero este se pudo controlar mediante medidas de contención, similares a las que estamos usando ahora para este nuevo SARS-CoV-2, que sí ayudan a mitigar los contagios, pero no son capaces de completamente parar las infecciones, como pasó con el primer SARS-CoV. Y luego, COVID-19 es simplemente la excepción a la enfermedad. Es decir, COVID-19 significa enfermedad causada por coronavirus y es la enfermedad el término de enfermedad que se ha aceptado para indicar la enfermedad que está causada por el SARS-CoV-2. Es decir, son casi sinónimos. SARS-CoV-2 es el virus y COVID-19 es la enfermedad que induce el virus en humanos. Pues hablando de la transmisión, de cómo se transmiten los virus, se habla mucho, incluso a lo largo de los meses se ha ido escuchando diferentes versiones sobre cómo se transmite el virus. Entonces, una de las preguntas que más han formulado los alumnos de bachillerato y de secundaria es si en un sitio cerrado, ¿cuál es la posibilidad de la transmisión si hay una persona infectada, con y sin mascarilla? Bueno, esa es una pregunta con truco, una pregunta un poco difícil de contestar, porque es muy difícil de medir, primero, la carga viral que pueda tener esa persona, cuánto habla, si se está riendo, si está gritando, si está proyectando más partículas o menos partículas. Luego lo que también hay que tener en cuenta es cómo estás de cerca de esa persona, porque se han hecho varios estudios en los que se ha visto, por ejemplo, en un banquete o en una boda, pues la gente que estaba en ciertas mesas, dependiendo del aire acondicionado, circula el aire de una forma que o sea, es probable que si hay una persona infectada te puedas contagiar. Es muy difícil de medirlo porque todos estos experimentos que se han hecho en cuanto a medir la velocidad y la distancia de las partículas se han hecho en situaciones a lo mejor controladas, en las que sabemos la velocidad del aire acondicionado, a qué dirección va. Entonces, así al azar, tú entras en una habitación, hay una persona, es difícil, pero claro, es más probable que te infectes si hay una persona infectada dentro que si no hay ninguna persona infectada dentro. Y es más probable que te infectes si hay 3 personas infectadas dentro que si no hay ninguna o que si hay una. Entonces, lo que siempre se aconseja es que, como es muy difícil de saber de antemano, es seguir manteniendo la distancia de seguridad, por supuesto usar las mascarillas en interiores, porque es mucho más difícil que haya, o sea, cuantas más barreras se pongan, más difícil que el virus lo llegues a respirar, ¿no? Entonces es como si te dices que si te vas a mojar más con un paraguas o con una capucha o sin paraguas o sin capucha. Bueno, dependerá del chaparrón, dependerá de la lluvia. Entonces, son medidas que ayudan, son barreras. Entonces, no se puede asegurar al 100% en cuanto a la probabilidad exacta, pero desde luego hay muchas más probabilidades de contagiarse, sobre todo en un sitio cerrado, porque el aire se queda dentro y entonces pues, se va a concentrar más. Bueno, entonces está claro que el virus se transmite por el aire, pero sí que los alumnos tenían estas dudas de que si también había la posibilidad de que se transmitiera por el agua o simplemente por el contacto con la piel en superficies infectadas. Sí, ya nos vamos a ir alternando, entonces ahora respondo yo a esto. Sí. El virus, como contagia, es a través de infección de las mucosas respiratorias. Es decir, el virus tiene que entrar en contacto con la mucosa respiratoria. Para entrar en contacto con la mucosa respiratoria, la forma más fácil es a través de la respiración. Si está en el aire en partículas, a través de la respiración, pues te entra el virus a la mucosa respiratoria y puede empezar a infectar. Pero también puede entrar a la mucosa respiratoria porque te llevas cosas con las manos o cosas que te pongas cerca de la nariz, en la cual esté el virus presente, ¿no? Entonces, por el agua, pues es muy difícil que se transmite por el agua, a no ser que te entre el agua en la mucosa respiratoria.
por superficies es difícil que te puedas contaminar con una superficie, a no ser que toques la superficie y te contamines la mano y te lleves la mano a la mucosa respiratoria. En el caso te llevas virus a la mucosa respiratoria. Es decir, el virus entra por las mucosas respiratorias, lo normal, lo más fácil de transmisión es a través de la respiración, pero también se puede transmitir a lo que se llama fomitos, que es por superficies o por otro tipo de sitios donde está, que de algún modo entran en contacto con la mucosa respiratoria. A la hora de poder detectar los virus en las personas, pues he oído muchas noticias de que han hecho tantas PCRs, continuamente se hacen PCRs para detectar el virus, pero la cuestión es explicar un poquito qué es exactamente una PCR, cuál es su fiabilidad y el por qué. Me imagino que esta pregunta conlleva a que algunos se lo han hecho, por qué hay que coger la muestra directamente de las mucosas y no, pues, por ejemplo, de la saliva, ¿no? Sí. Bueno, esa es una pregunta con doble respuesta, ¿no? La primera, en cuanto a la PCR, es una técnica que se usa desde hace pues, más de 20 años en los laboratorios, que se basa en amplificar restos del genoma viral. Entonces, lo que se usan es, si hay un poquito de genoma viral y tú usas como 2 cebos en los que puedes amplificar en varias cadenas de amplificación, entonces, aunque haya muy poquito material, se puede detectar que el virus está presente en células que están en esa mucosa. Entonces, bueno, es un arma, o sea, es un arma de doble filo en el sentido de que suele ser muy sensible, porque se pueden diseñar estos cebos específicamente que solo detecten una zona de este virus que solo es presente, por ejemplo, en este virus. Pero, por otra parte, es tan sensible porque amplifica tanto que muchas veces el hecho de que dé positivo no quiere decir que todo el genoma viral esté intacto y haya virus infeccioso, sino que todavía quedan restos de que el virus ha estado infectando en la mucosa de esa persona. Entonces, muchas veces la gente nos ha preguntado en privado, ¿no? Es que yo ya pasé el COVID hace 2 meses y he dado positivo. Bueno, puedes dar positivo y luego a lo mejor dar negativo, y eso son por 2 razones. Porque todavía tienes restos y aunque hayas dado negativo el anterior, a lo mejor la muestra se te tomó en una zona en la que todavía ahí no había restos y también eso implica que las muestras hay que tomarlas en zonas donde en ese momento haya un componente del virus. Entonces, lo de la saliva no es que no se pueda usar, es que todavía casi todos los test que se han estandarizado y se han aprobado para usar, para que estén en todos los sitios hechos de la misma manera, se han hecho con estas hisopos nasales que entran bastante profundo. Y entonces la saliva es muchísimo más conveniente. El problema que tenemos es que no lo tenemos todavía, no está estandarizado en todos los laboratorios, pero obviamente se está intentando bastante rápidamente el que se pueda usar como una medida, por ejemplo, para sitios donde hay que hacer muchos test a la vez porque es muchísimo más rápido, pero es a lo mejor menos sensible. ¿Y cuál sería la diferencia entre una PCR y una prueba serológica que se hace a través de un análisis de sangre? Sí, bueno, como decía Ana, la PCR detecta el material genético del virus. Y eso significa la presencia de ese material genético. La serología no detecta el material genético del virus. La serología lo que detecta son anticuerpos que se hayan generado contra el virus, que son indicadores de que ha habido una infección. Y esos anticuerpos son los que esperemos, y con toda probabilidad sea fácil, que puedan evitar infecciones siguientes por su capacidad neutralizante, pero la serología eso lo que mide es la presencia de anticuerpos en el suero, y eso quiere decir las personas que tienen anticuerpos es que han sido expuestas en algún momento al virus, tanto si han tenido enfermedad como si no han tenido enfermedad, y porque el virus puede causar enfermedad o puede causar, no se puede incluso contagiar a personas sin que haya síntomas. Y bueno, eso es lo que indica. Los anticuerpos indican que la persona en algún momento ha sido contagiada, ha replicado el virus, ha desarrollado anticuerpos, y los anticuerpos es mejor que estén, ¿no? Porque son los anticuerpos los que al final van a poder prevenir las futuras reinfecciones. Siguiendo un poco con todas las medidas que nos están imponiendo, sobre todo medidas higiénico-sanitarias,
pues el tema de llevar obligatoriamente las mascarillas, de tener una higiene constante de manos o con geles hidroalcohólicos, el distanciamiento social. Al final son medidas que nuestros alumnos, a veces cuesta, ¿no? A veces cuesta que la lleven o que las pongan en funcionamiento. Entonces, por aclarar un poquito sobre todo de estas medidas, exactamente cuál sería el funcionamiento de los diferentes tipos de mascarillas que existen, cuáles son las más adecuadas para prevenir esa transmisión del virus y por qué se tienen que llevar también en espacios abiertos. Sobre todo les importa el saber que vale que en recinto cerrado, pero ¿por qué en la calle también? Bueno, pues hay muchos tipos de mascarilla y muchas de las razones, o sea, por supuesto, las que son las conocidas como N95 son las mascarillas que se usan en sitios, por ejemplo, en el laboratorio donde estás expuesto bastante al virus o personal sanitario que está expuesto constantemente a virus y a cargas virales altas. Entonces, esa protege el 99%, se cree, ¿no? O el 95%, si es N95, el 95%. O sea, que nada va a proteger 100%. Y además hay que sabérsela poner, hay que tenerla, te las tienen que medir. Entonces esas son unas mascarillas que obviamente sería ideal que todo el mundo las pudiera usar, pero también es mucho más difícil respirar porque filtran muchísimo más. Entonces hay luego varios distintos tipos de mascarilla que van a ir protegiendo más o menos, pero cuanto más barreras pongamos, volvemos al mismo concepto, ¿no? Entonces, si una persona al hablar está expeliendo, está echando partículas, pues si tú pones barreras, pues habrá menos, entonces se va a extender menos. En espacios cerrados, obviamente, se puede entender perfectamente porque en espacios abiertos no es que sea absolutamente necesario, pero siempre va a ayudar porque si tú estás hablando con alguien, aunque sea un espacio abierto, a lo mejor no estás manteniendo la distancia de seguridad y entonces a lo mejor estás exponiendo a esa persona a más partículas. Entonces, y también es desde un punto de vista como un poco psicológico o social, ¿no? Cuanto más nos mentalicemos que hay que usarlos, más fácil será que no se nos olvide ponernosla en un espacio cerrado. Entonces, si una persona, por lo que sea, en un momento no la tiene puesta en el espacio abierto, no va a contagiar a todo el mundo que pase dentro de una hora por ese sitio. Pero es un poco el enfatizar la necesidad de tomar todas estas medidas porque realmente lo que estás haciendo es proteger a los demás. Más que protegerte a ti mismo, estás protegiendo a los demás. Entonces, un poco de mentalización y concienciación de que es poner todas las barreras posibles para evitar el que el virus se extienda más. Entonces, aunque no sea al 100%, si estás limitando un 70% o un 50%, o aunque sea un 20%, pero estás limitando a lo mejor la distancia a la que circula esas partículas o la cantidad de ellas que salen que no quedan atrapadas en la mascarilla. Entonces, bueno, pues es concienciación de que ayuda y que no es que sea una obligación, pero deberíamos mentalizarnos. En países asiáticos, casi toda la gente en los inviernos usa mascarilla, porque es una cosa que lo tienen ya asumido, que todos los años vienen virus nuevos, circulan muchos virus, y es una cosa que la tienen ya inculcada culturalmente. Entonces, es una cosa que hay que mentalizarse de que es beneficioso, sobre todo para la sociedad. Evidentemente. Lo que pasa es que, claro, nuestros adolescentes también se preguntan que hasta cuándo vamos a llevar la mascarilla. Y ya no solamente eso, sino que si has pasado la enfermedad, que si has pasado la COVID, que si tienes que seguir utilizando mascarilla. Bueno, si has pasado la enfermedad, si has pasado la COVID, es fácil que tengas cierto nivel de protección, para que sea difícil que vuelva a ser reinfectado y que incluso si vuelve a ser reinfectado, sea difícil que tengas enfermedad severa y sea difícil o más difícil contagiar a otra persona. Pero no sabemos hasta qué punto los anticuerpos contribuyen a disminuir tanto la infección como el tiempo de que uno es contagioso como la enfermedad severa. Es fácil que disminuyan, es muy difícil que no disminuyan todos estos factores porque no conocemos ningún virus en los que los anticuerpos no disminuyen estos factores, pero cuánto lo disminuyen es algo todavía que desconocemos. Y entonces, si una persona ha sido infectada, entonces tiene muchas menos probabilidades de volver a ser infectado y tiene muchas menos probabilidades que alguien de poder contagiar de nuevo. Ahora, por otro lado, la gente no sabe quién ha sido infectado, quién no ha sido infectado,
Y entonces la mascarilla no es una cosa que realmente sea de mucho trabajo ponérselo, entonces muchas veces por solidaridad es mejor que todos tengan un comportamiento similar de uso de mascarilla, incluso personas que tengan menos probabilidad, como las que han sido ya infectadas, de ser contagiosas. Y es simplemente mostrar también solidaridad, ¿no? Si todos los que han sido contagiados ya dejasen de llevar mascarilla, no creo que contribuyera mucho a aumentar el número de contagios, pero por otro lado crearía cierta incertidumbre de por qué alguien lleva mascarilla, estás seguro tú que has sido infectado, que no has sido infectado. Entonces simplemente yo creo que por razón de solidaridad y por hacer todos mismos el mismo comportamiento, es mejor si usamos ese comportamiento. Luego la vamos a tener que llevar siempre. Pues con respecto a este virus, a COVID-19, eso al final ya no va a ser necesario cuando consigamos tener mucha inmunidad, ya sea a nivel de inmunidad natural, que llevaría tiempo, o inmunidad por vacuna, que esperemos que las vacunas que están saliendo funcionen y que se empiecen a usar en el próximo año y que den lugar a que ya el número de contagios disminuya tanto que no sea necesario usar la mascarilla para poder frenar lo que tenemos ahora. Ahora, eso bien, como dice Ana, tampoco sería mal adoptar, como hay en otros países, culturalmente el uso de mascarilla en gente que tiene síntomas respiratorios y que saben que pueden ser contagiosos y que, bueno, pues si llevan mascarilla están intentando proteger del contagio a los que se pueden acercar a ellos, ¿no? En el pasado, antes de COVID-19, tienes un catarro y vas a la oficina y toses y dices, oye, no te acerques a mí. Sí, tengo un poco de catarro. Y dice, pero bueno, mejor no te acerques a mí, que no quiero que me contagies. Si en lugar de una persona llegar y toser y que alguien le diga, bueno, no te acerques a mí, que parece que estás contagiado, a lo mejor deberías haberte quedado en casa. Si llevas una mascarilla, tampoco sería una mala idea, ¿no? Me imagino que también el hecho de mantener un distanciamiento social es algo que, bueno, pues también importa a la hora de tener esos ambientes sociales de los adolescentes. Y también se preguntan por qué es importante mantener ese distanciamiento social de 1,5 metros, por lo menos lo que nos dicen, de 1,5 metros. Pues el 1,5 metros, o sea, es bastante cerca. Estar a 1,5 metros de otra persona es cerca. Y en España a lo mejor nos parece un poquito lejos, pero por ejemplo a lo mejor en Suecia no se acerca nunca a 1,5 metros la gente. O sea, es un poquito, quizás psicológicamente, bueno, primero 1,5 metros es más fácil que unas partículas lleguen a la otra persona que si estás a 3 o 4 metros, ¿no? Pero también te hace psicológicamente darte cuenta que tienes que distanciarte y un poco ser más consciente de lo que tienes alrededor, ¿no? Y de lo que estás haciendo. Y es un poco... o sea, como que no es una situación normal lo que estamos viviendo. Entonces, el hacer el distanciamiento social también es una medida un poco colectiva de aceptar que tenemos que contribuir todos a parar los contagios. Entonces, no me parece que sea tampoco muy extremo el tener que estar a 1,5 metros de otra persona, pero quizá para nuestra cultura española choca, porque estamos muy acostumbrados a estar siempre juntos y por eso a mí me sorprende mucho cuando la gente me pregunta ¿por qué en España hay tantos casos? Digo, bueno, a ver, yo voy a un banco en España y me da 2 besos el director del banco, no me da 2 besos nadie. O sea, tenemos una forma muy cercana, ¿no? de hacer todo, nos acercamos mucho. Entonces, es bueno el poner ese tipo de medidas porque primero funcionan, el mantener esa distancia y segundo también psicológicamente te das cuenta de que tienes que actuar de otra forma y tener un poquito más de cuidado. Porque tú no sabes si la persona que esté a 1,5 metros tuyo a lo mejor está inmunosuprimida o está haciendo una quimioterapia o tiene no lo sabes. Entonces, muchas veces, que volvemos al tema que comentaba Adolfo, de usar las mascarillas cuando ya has estado infectado, a lo mejor tú no te vas a volver a infectar, pero tú tienes partículas que vuelves a respirar hacia afuera. Entonces, tú no sabes si la persona lo tuyo es muy susceptible o es tu abuela. ¿sabes? Entonces, es un poquito eso, respeto y cuidado, porque tú no sabes hasta qué punto tú puedes estar expandiendo el virus. Qué importantes son estas palabras. Con el tema de otras medidas que es el lavado de manos, evidentemente por higiene hay que lavarse muchas veces o varias veces a lo largo del día las manos. Pero ya
poniéndonos un poco más a nivel más estructural o lo que es la estructura del virus, ¿cómo le afecta a esa estructura el virus el hecho de lavarse las manos con agua y jabón o incluso el hecho de tener que lavar la ropa a 60 grados? ¿Por qué es importante esa temperatura para eliminar el virus? Bueno, el virus está hecho de un material biológico y como todos los materiales biológicos, pues son susceptibles a cierto tipo de tratamientos. El detergente lo que contribuye es a solubilizar la membrana del virus, que es necesaria para que el virus pueda empezar la infección. Es decir, que si uno usa detergente y si tiene virus, pues los virus van a ser solubilizados y una vez que estén solubilizados ya no son infecciosos. Lo mismo ocurre con la temperatura. Los virus son susceptibles a temperaturas elevadas como cualquier otro material biológico. También nosotros, si estuviéramos sometidos a temperaturas elevadas durante más de 2 horas, pues también acabaría con la vida nuestra, ¿no? Es igual, es un material biológico y como material biológico es susceptible a ciertas condiciones, como pueden ser los detergentes o las temperaturas elevadas. Me imagino que para los alumnos ya de bachillerato, que es la desnaturalización de las proteínas, ¿no? Del tema de la capa vivir. Sí, efectivamente. Y hay virus que son más resistentes y virus que son menos resistentes, que dependen mucho de su estructura, ¿no? Este es un virus que tiene membrana, hay virus que no tienen membrana y que son más resistentes. Hay organismos bacterianos que se transmiten por esporas, que son todavía mucho más resistentes, como puede ser el anthrax. Pero en el caso de este virus, un virus de membrana que es bastante susceptible a los detergentes y a la temperatura. Por cerrar un poquito este tema, claro, las autoridades políticas, administrativas nos restringen el hecho de hacer deporte al aire libre, nos cierran los parques a los niños que tenemos hijos pequeños, vemos terrazas, bueno, pues más o menos llenas. Es un debate que está en la calle con noticias de todos los lados, ¿no? Entonces, ¿qué medidas se consideran más adecuadas? ¿Qué medidas consideran más adecuadas? También esto es una pregunta con trampa, porque es una pregunta muy, muy difícil de satisfacer a todo el mundo, ¿no? Porque obviamente es mejor pecar por exceso que por defecto. Y muchas veces las medidas se están tomando para evitar porque ha habido un foco y para evitar que haya demasiadas aglomeraciones de gente, entonces pagan justos por pecadores. Si, por ejemplo, cierran un parque, a lo mejor lo que están evitando es que la gente pues, se reúna en grupos grandes, celebre cosas, pero a lo mejor están pagando el pato los niños que no pueden ir al parque infantil. Lo de los deportes al aire libre, el deporte en sí probablemente no es un riesgo, pero los deportistas se abrazan y se acercan entonces es un poquito restringir actividades. ¿Qué pasa con las terrazas y con los bares? Que es la controversia, que ha habido mucha presión social para que se abran. Entonces, aquí estamos jugando con que las personas que toman decisiones tienen que mirar el factor económico, que por desgracia es el que suele ganar, y tienen que atender un poquito la presión social, ¿no? Entonces, a lo mejor dejan ciertas cosas abiertas que no tienen sentido y están cerrando otras que no tiene sentido cerrarlas. Entonces, lo que yo creo que también es un poco importante es que, primero, errar es normal, ¿no? La gente que toma decisiones también son humanos. Entonces, en vez de echarse las manos a la cabeza, montar un escándalo, bueno, pues ¿por qué no se dialoga y se dice, bueno, pues estamos de acuerdo con esto, pero hay suficiente evidencia científica de que esto a lo mejor se podría hacer de una forma organizada, con un protocolo organizado? Entonces, lo que suele pasar es que hay mucha protesta sin aportar una solución. Entonces, ¿cómo se puede? Porque una persona que toma una decisión política puede también retractarse y decir, bueno, pues a lo mejor nos hemos pasado, a lo mejor deberíamos dejar, vale, cerramos el parque para este tipo de actividades, pero lo dejamos como se hacían las fases, franjas horarias o cosas así, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer en general es intentar seguir dialogando, porque lo que se está haciendo ahora mismo es gritarse los unos a los otros por todo. Y entonces no se solucionan las cosas, porque en vez de protestar, ¿por qué no se ofrecen soluciones o se busca un punto intermedio? Entonces,
no es que nadie tenga la culpa de nada, porque todo el mundo tiene presión de su jefe, de la sociedad, si eres un dirigente. Entonces, es un poquito que sí, que habrá decisiones que sean a lo mejor no totalmente acertadas, pero se pueden corregir y se pueden también dialogar las cosas. Pero yo también soy partidaria que cuanto más restricción haya, más rápido pasaremos el bache. Entonces, bueno, pues hay que apechugar todo el mundo y poner de nuestra parte. Eso sí que es cierto, hay que dar más soluciones y menos problemas.